Hola familia, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? Mira qué semana tan linda hemos tenido. La verdad es que hay cosas que han pasado toda la semana. Qué lindo la Santa Cena ese jueves, donde el Señor se sentó a comer con los discípulos. ¿Y qué pasó el viernes? Yo siempre digo que todo cambió un viernes a las 3 de la tarde. Pero el acontecimiento lindo que sucede el jueves en la noche, después a él lo aprehensan, pasan tantas cosas y él es juzgado en la mañana, en la madrugada, en todo lo que sucede, y después comienza un proceso bastante arduo, bastante fuerte. Pero lo que me asombra siempre de Jesús es que él nunca se dejó vencer, siempre tuvo esa mirada puesta en el objetivo, no importaba lo que estuviese sucediendo, él decidió salir adelante y cumplir el propósito por el cual él fue enviado acá. Y bueno, ese viernes, después de la medianoche, alrededor de la tercera vigilia, como entre 12 y 3 de la mañana, Jesús anuncia la negación de Pedro, Jesús ora en el Getsemaní, Jesús es arrestado, Jesús es llevado ante el concilio, Jesús es llevado a Pilato, Jesús es llevado a Herodes, y un dato clave es que no pudieron conseguir nada en él, comparado con el cordero, así como lo hacían antes, que tenían que conseguir un cordero que no tuviera ningún tipo de mancha, igual, ni Pilato, ni Herodes, ni el concilio, nadie pudo conseguir nada. Ahora bien, regresa Pilato, entendamos de que también está el momento donde él se reúne con Barrabás, y ahí comienza todo el mundo a gritar que crucifiquen al Mesías. Amor, vamos a dar un poco un barrido de esta historia que todos los años recordamos con tanta devoción y con tanta verdad, porque sabemos que el Mesías ciertamente ya vino, murió y resucitó. Y simplemente estamos recordando esta historia porque es punta de ancla de nuestra fe. Así es. Este jueves pasado tuvimos la celebración del Pesaj 2025 y empezó con el lavamiento de los pies. El Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Recordemos que el lavar los pies es un acto de humildad profunda. Así es. Sabiendo que... tomar parte de Él. Y ser parte de lo que Él está encomendando. Y mostrar también, amor, que con ese lavamiento de pies, la autoridad de Jesús, su sangre nos estaba limpiando. Desde antemano, su sacrificio fue desde todo momento. No, y cuando vemos también en el tema de la armadura de Dios, también encontramos de que los pies significan el calzado del Evangelio. Así es. So, Él los estaba no solamente lavando los pies, pues los estaba preparando para que ellos pudieran evangelizar y llevar la palabra y predicar. Yo pienso de que uno de los gestos tan hermosos que tenemos en la Biblia es ese lavamiento. Y ver que nuestro maestro tomó esa toalla del servicio, tomó toda la inmundicia, porque en aquel tiempo se ponían la toalla y se amarraba, y toda esa pudredumbre y suciedad, y ahí viene Pedro otra vez y le dice, no, a mí tú no me puedes lavar los pies, tú no puedes hacer eso. Y yo, cuidado, si no te lo hago, no podemos ser parte, no puedes encaminar. Pero me parece interesante de que Pedro se lavó los pies mucho antes. ¿Cuándo, pastor? Cuando caminó sobre el agua. Pero Pedro siempre quería ir un paso más allá. Y cuando se sienta en la mesa con los discípulos, comparte la palabra y recitan, si hubiera sido suficiente, mostrar cómo el Señor es suficiente para toda situación. Así es. No importa la circunstancia que estemos atravesando, no importa el peligro en que estemos, no importa si estamos a la rayita del borde del abismo, el Señor tiene una salida honorable, una salida virtuosa, una salida majestuosa para los que en Él hemos confiado, mi amor. Cómo es de importante recordar que esa Santa Cena nos recuerda su muerte, el comer su sangre, tomar su sangre y comer su cuerpo, como nos va limpiando. Así es. Cómo limpia nuestras almas, nuestros pensamientos, como ese perdón que recibimos de Él, que Él es capaz de limpiar hasta lo más oscuro.
hasta lo más podrido, mi amor. Así es. Nos puede limpiar de una manera y para siempre. Y lavarle los pies a quien le iba a traicionar. No solamente lavarle los pies a sus discípulos, él ya sabía muy bien quién era el que le iba a traicionar, porque él lo dijo, quien moje el pan y una sola persona. Y ya Judas fue a hacer su encomienda y ver la preciosidad de Jesús de amar hasta inclusive el que lo iba a traicionar. Y ver esa familiaridad, ese cariño, esa amistad, sí, Señor, con la que siempre el Mesías nos ha recibido. Sí, Señor. Y a veces somos hostiles entre nosotros mismos y somos groseros y no pensamos en el otro y esas cosas no fueron las enseñanzas de nuestro maestro. No fueron para nada. Pero me parece interesante que en solamente 18 horas mataron a nuestro Mesías después de eso. O sea, sí, ellos terminan de cenar y ahí es, después de eso Judas va, lo entrega, le da el beso y comienza una trayectoria ya de golpes, de arrebatos. Y puedes ver cómo se cumple el Salmo 22, el Salmo donde dice que él fue, en Isaías lo dice también, Isaías 53, versículo 5, pero en el Salmo 22 se describe cómo echaron suertes, cómo rompieron sus túnicas, hicieron de todo, pero impresionante de que solamente en 18 horas, es que nadie había sido juzgado, maltratado, golpeado, latigado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es. Eso. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué tan rápido? Y una de las cosas que le doy tantas gracias al Espíritu Santo y es que el Señor rápidamente quería cortar esa brecha. Ya era suficiente en la distancia entre el Padre Celestial y nosotros. Y yo pienso que Él dijo, no, ya mi hijo ya hizo lo que Él tenía que hacer, las profecías han sido decretadas y cumplidas, ya llegó el momento, Él no iba a esperar más para reunirse con nosotros. Y dice, Salmo 22, Dios mío, vamos, leámoslo juntos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperamos nuestros padres, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano. Y esto es David hablando, pero entendamos de que las primeras palabras, cuando él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Estaba cantando ese salmo del rey David, decretando la profecía que se tenía que cumplir. Pero más allá de eso me voy a devolver un poco. Llega el momento donde a él lo toman, viene Pedro y le corta la oreja al centurión. Inmediatamente a él lo están metiendo preso, lo están llevando al matadero y en ese mismo momento él agarra a ese centurión, impertinencias, y le pone la mano en la oreja y le restaura y le dice a Pedro, si vives por espada vas a morir por espada. Y yo pienso que se vuelve y se cumple esa palabra que está en Mateo de que lo que sembremos vamos a cosechar. Sí. Inclusive hasta ese último momento que él se está despidiendo de los discípulos, que dicho sea de paso, todos salieron corriendo. Todos lo dejaron. Todos fueron atemorizados por el miedo a la muerte, por el miedo a la persecución, por el temor de lo que habían hecho, por el temor de tenerlo que negar o de poderlo negar, porque en cualquier momento si les preguntaban... Después de eso lo niega. Exactamente. Y le dijo, 3 veces va a cantar el gallo, 3 veces. Y me negarás. Y ese jueves la oración del Getsemaní, va al jardín de Getsemaní con algunos discípulos, allí ora con mucho dolor en su corazón, porque sabe el sufrimiento que se acerca. Le pide a Dios que si es posible, no lo haga pasar por esto, pero esa frase, papi, la gente se equivoca allí mucho con Jesús. Explícanos esa frase que es clave de nuestra fe para los cristianos. Mire, en primer lugar, Él nunca
tuvo un momento de debilidad. Él siempre tenía el objetivo muy claro. Así es. Lo segundo es que llega un momento donde su cuerpo comienza, dice que en Lucas, que caían gotas de sangre. Y médicamente te quedan 17 o menos de 20 segundos de vida. Cuando estuve estudiando, hicieron la explicación de esto. El corazón se abulba tanto, se inflama tanto, que el cerebro deja de funcionar. Así es. Y su cuerpo totalmente... O sea que casi hay muerte cerebral. Claro. Es lo que estoy tratando de decir. Básicamente su cuerpo se apagó. Dijo, no, yo no. Y en ese momento le dice, un momentico, yo tengo una misión que cumplir. Yo no vine para morir aquí. Yo no vine para dejar las cosas incompletas. Y una de las cosas que amo de nuestro Jesús es que todo lo que Él comienza, lo termina. Y la obra que ha comenzado con nosotros y contigo, que estás viendo este video, Él la va a terminar. Y ahí muestra su obediencia total a Dios, sabiendo lo que viene. Luego viene el arresto. Judas muestra con un beso a los soldados quién es Jesús. Ellos lo apresan y empieza el día viernes. Claro, pero vamos a hablar un momento del beso, porque también hay un momento en el Viejo Testamento donde Noemí también recibe un beso, porque no solamente Ruth de Orfa caminó con ella, pero llega un momento donde muchos comparan el beso de Orfa como el beso de Judas, cuando lo besa y se despide de ella y la deja ir. Y dice, ¿sabes qué? Pero es tan admirable lo que dijo Ruth en ese momento, cuando ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué lindo. Y ahora, papi, entonces viene el día del sacrificio. Así es. Viene el día de la entrega, viene el día de que el cordero inmolado, que quita el pecado del mundo, es juzgado. Entonces, primero... Sí, pero hay algo muy, muy lindo que me gustaría tocar allí, mi amor, es cuando Jesús es llevado ante el concilio. Porque aquí hay dos situaciones que están pasando. Cuando a Él le preguntan y le dicen con qué autoridad, y empieza Él, hay una autoridad que estaba delegada, el cual Él honró. Pero cuando a Él le preguntan en temas de autoridad espiritual, Él contestó. Entonces, en lo natural dice que se quedó callado, pero en lo espiritual Él no permitió. Dijo, un momento, tú lo has dicho. Cuando le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Por eso inscribieron en la nota, donde yo lo creo firmemente, Inri, Rey de los judíos. Y entonces después, durante toda la madrugada y la mañana, Jesús es juzgado varias veces. Primero por los líderes religiosos que lo acusaban de blasfemo. Y luego por el gobernador romano Poncio Pilato. Claro, pero antes estuvo con Caifás. Y después llega ahí donde Pilato, donde tú estás, en Lucas 23. Y aunque Pilato no encuentra culpa en él, pues cede a la presión del pueblo y lo condena. Así es, así es. Condena a muerte. Así es. Luego viene una situación que nosotros como discípulos es muy complicado de manejar, que es negar al líder. Correcto. Negar a aquel padre, aquel maestro, aquel hombre que lo ha dado todo por ti para que tú estés allí, y lo niega. Y lo niega 3 veces. Niega que lo conoce, niega que caminó con él, niega que lo ama, niega que lo conoció, niega todo de Jesús. Así es. Pero les hago una pregunta, ¿por qué lo descubren? Porque él olía a Jesús. Hablaba como Jesús. Qué lindo es compartir con una persona tanto que así él lo estuviera negando, seguía hablando como él. Miraba, caminaba. Era demasiado evidente que Jesús ya había impactado su vida. Y así sus labios dijeran que no tiene nada que ver, y hasta comenzar a decir sandeces, locuras. Todo el mundo se daba cuenta. Y yo quiero decirte algo, también es lo inverso. A veces tú piensas que cuando dices algo la gente no se da cuenta, pero la gente sabe muy bien qué está pasando. Y a veces el único que se está engañando eres tú mismo. Y yo quiero declarar que así como Pedro entró en conciencia y se dio ese amor del Espíritu Santo en dejarle saber, ya va, cantó el gallo. Pero él no había despertado hasta que el gallo cantó 3 veces. Ese fue el momento donde él
como dicen en Guatemala, aunque nosotros, mi esposa es de Colombia, yo soy de Venezuela, le cayó el 20. Y la otra cosa, papi, que él es golpeado, llevado a un lugar donde le colocan la corona de espinas y se encuentra con dos personas que podrían haber merecido ese tipo de muerte, pero como nuestro Señor no dijo nada. Claro, pero no podemos pasar por encima los 39 latigazos. En verdad le llaman 40 menos 1. Y le voy a explicar por qué 40 menos 1. Realmente eran 40 latigazos o era la cruz. Era o lo uno o lo otro. No eran las dos cosas. Pero a él le hicieron literalmente 39 porque no se cuentan los que estaban probando. Pero cuando cuentan y empiezan el conteo regresivo y llega a 39, ahí lo detienen, pero ya su espalda había sido desgarrada. Porque es que los hombres que hacían ese tipo de trabajo, desde niños habían sido entrenados para latigar. Y los látigos no eran como los que nosotros conocemos. Tenían unas garras que cuando se arraigaban a la espalda y la jalaban, te traían el pedazo de carne. Realmente él fue desmembrado totalmente, él fue irreconocible. La golpiza que le metieron, el dolor que él sucede, inclusive hasta los espinos que pusieron en su cabeza, cuando los espinos entraban, se hinchaban, era un dolor que no se podían soportar. Oh, Dios. Y cuando en todo esto, caminando por las calles medio desnudo, siendo burlado, siendo blasfemado, siendo echado por menos, caminó al Gólgota y se encuentra. Pero algo interesante, en las mismas calles donde él caminó hay mucha gente que le gritó, mucha gente de esa también estuvo ahí cuando estaban las sanidades. Muchos de esos mismos estaban también ahí en las enseñanzas en el templo. Muchos estaban allí. Y eso nos da un poco... Pero hay una persona que yo amo y bendigo y es su madre. Porque esa mamá estuvo allí y vio a su muchacho. Y yo no quisiera que ninguna madre pasara por algo así, jamás, jamás. Y ver que esos mismos que gritaron Hosana, una semana casi antes estaban blasfemando contra él, estaban diciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que el pueblo dice, con las voces del alboroto y solo escuchar la voz de Dios. Así es. Y bueno, es puesto en el pueblo con Barrabás, y es sentenciado, y es juzgado, y al que le pertenecía esa muerte, le tocó a él. Pero a la por novena hora, pecados. A la novena hora, yo pude ver cómo el Señor nos liberaba nuestras manos. Porque la razón que Él permitió que le clavaran las manos, que lo clavaran, que le pusieran todo este dolor, es para que usted y yo fuéramos libres. Para que tus manos fueran libres, tus pies fueran libres, tu mente fuera libre. Tu corazón, tu espíritu libre para amar, para dejarte amar, para dejar recibir el amor del Señor. Y luego camina, le ayudan, se cae, es clavado. Luego es puesto sobre ese madero. Su sangre empieza a derramarse de todas las heridas que tenía. 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía. Mientras tanto, toda la gente allí criticándolo, viéndolo, diciendo cosas, improperios, blasfemias, asquerosidades. Se cumple la profecía cuando le dan a tomar vinagre en vez de agua, mientras a los demás sí les daban. Pero eso ya fue, y llegan las 3 de la tarde. Yo dije, todo cambió un viernes a las 3 de la tarde, inclusive, familia. Este viernes que viene a las 3 de la tarde, yo te animo a que digas un gran aleluya. Él sigue reinando por la eternidad. Amén. Y luego el velo es rasgado, amor. Así es. En la muerte del Señor. Así es. Y marca una nueva era, que es el tiempo de ahora. En ti encomiendo mi espíritu. Yes. Y se rompe ese velo y podemos entrar al Padre en el nombre de Jesús, con actitud de agradecimiento, con actitud de necesidad, con clamor, con desespero, con desenfreno. Ay, sí, pero en el nombre de Jesús.
y él reconstruiría en 3 días el templo. Y todo el mundo se imaginaba que eran las paredes, Él estaba hablando de su cuerpo. Él estaba hablando de que Él es el templo. Y la desazón entre los discípulos que estaban perdidos, escondidos, angustiados, diciendo, bueno, ya se nos fue el viejo, que no era tan viejo, ya se nos fue, ¿ahorita qué vamos a hacer? Así es. El temor los embargó, como te ha embargado a ti muchas veces el temor frente a una situación. Pero también ese mismo temor aconteció justo, y quiero que hagas esta relación, cuando Moisés se para al frente del mar y los egipcios están en contra de él, porque lo que pensaban que era la última hora y lo que pensaba Satanás, ahora sí, gané, y la gente pensaba que los egipcios también iban a acabar al pueblo hebreo, ¿sabes qué? Se abre el mar en 2. Y en este momento se abrió el mar en 2 para que nosotros pudiéramos cruzar al otro lado y reunirnos con el Padre nuevamente. Pero esa incertidumbre, yo quiero decirte, prepárate, porque este año comienzan unos milagros preciosos y tú vas a poder ver algo que para todo el mundo era imposible, pero para Dios es posible. Prepárate para eso. Y ver cómo Él muere y todos están ocultos, angustiados, preocupados, sin saber qué hacer, pero llega el sábado y es lo que hoy queremos connotar, esa importancia del sábado. Sí, pero no te pierdas el próximo capítulo. ¿Qué pasó el sábado? Así que queríamos cerrar con este viernes dejándote saber de que hay una gran bendición que ocurrió ese día. Fueron 333 profecías. Fueron 33 años y a las 3 de la tarde. Ellos siempre serán Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios me los bendiga. Quiero declarar una triple bendición. Mucha gente ama la doble porción, pero yo quiero enviar una triple bendición. Así que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que extienda sus continentes y ponga en ti la paz. Te doy las gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Y te pido por cada familia y todo aquel que todavía no te conoce, que te pueda conocer. Te bendecimos, te alabamos y te damos las gracias. Porque eres un rey que, Señor, seguimos y seguiremos admirando toda la vida. No hay un Dios como tú, Jesús. Amén. Alabamos tu santo nombre en este día y te damos las gracias por el ser ese hombre valiente que no se dejó vencer en el Getsemaní, que se paró en la brecha siempre por nosotros, que recibió cada uno de esos golpes, esos latigazos, y recibió todo lo que era el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Gracias, que gracias a ti conseguimos el perdón de la vida eterna. Y todo aquel que me esté escuchando, su palabra dice que si tú confiesas con tus labios y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, Él te dará el regalo de la vida eterna. Así que venga y ore conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi único y verdadero Salvador, dándote las gracias por perdonar todos mis pecados y darme el regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga.